Muchas gracias a Nestlé por la invitación para participar en este simposio sobre los oligosacáridos. Y bueno, mi presentación de hoy es un poco introductoria sobre la relevancia de la microbiota, los oligosacáridos y el rol de la lactancia materna. Es de sobra conocido que la microbiota materna constituye uno de los factores esenciales que determinan la salud materno-infantil y que además se ve afectada por diferentes factores perinatales, como todos sabemos, pues el índice de masa corporal materno, la ganancia de peso excesiva, la alimentación materna, el uso de antibióticos, el tipo de parto, etcétera. Y toda esa exposición temprana que va a ocurrir durante la gestación y durante la lactancia, pues va a tener esa huella en el desarrollo o en el establecimiento de las poblaciones microbianas en el intestino del neonato. No podemos definir qué es una microbiota sana, pero sí, gracias a todos los estudios epidemiológicos, podemos asociar que una microbiota adecuada está relacionada o está asociada a niños nacidos de madres sanas, parto a término, por vía vaginal y con seguimiento de lactancia exclusiva durante los primeros meses de vida, porque eso está relacionado con una programación y desarrollo del sistema inmune, también una modulación de la actividad metabólica y, por tanto, con la programación de la salud a corto y a largo plazo. La microbiota humana no es algo estable, no nacemos siempre con nuestras bacterias, sino que va cambiando tanto en composición como en diversidad. Heredamos las bacterias de nuestras madres en el momento del parto y van evolucionando de una forma muy compartimentalizada en los primeros meses de vida y va ganando en diversidad, en composición y también en cantidad durante esos primeros 1000 días de vida para establecerse una microbiota más tipo adulto sobre los 2-5 años de vida. Entre todos los factores que pueden modular la microbiota en este momento tan importante, la alimentación es uno de los factores que más contribuyen a esta modulación de la microbiota. No solo la alimentación materna, sino también la alimentación infantil. Y aquí es donde la lactancia materna juega un papel clave. Después de esta alimentación de lactancia materna, ¿cómo y cuándo se introduce la alimentación complementaria? Si se empiezan primero con los cereales, si se empieza primero con la fruta, cuándo se introduce el huevo, cuándo se introduce... Todo eso también va a marcar qué organismos van a establecerse en el ser humano, en el neonato, en el lactante. Cada vez hay más evidencia científica de que este establecimiento de bacterias es clave para la maduración del sistema inmune y para la salud humana a corto y largo plazo, como hemos comentado. Por tanto, podemos decir que existe una relación estrecha entre la alimentación, la microbiota y el sistema inmune, que está además relacionado con un riesgo de enfermedades, sobre todo las enfermedades que conocemos con el nombre de enfermedades no transmisibles, donde podemos encontrar pues, enfermedades tipo como la obesidad, alergias, asma, etcétera. Muchos de vosotros diréis, bueno, pero hay un factor genético importante en todas estas enfermedades. ¿Por qué se llaman enfermedades no transmisibles? Pues porque también estamos viendo últimamente, y muchos estudios epidemiológicos así también lo remarcan, que este aumento que estamos viendo tan grande no se puede explicar solo con la genética y que tiene que haber otros factores que jueguen un papel importante, y entre ellos la alimentación y las bacterias. Dentro de la alimentación ya hemos dicho que la lactancia juega un papel muy importante. La lactancia es el gold estándar de la alimentación infantil. Sabemos que es clave para ese proceso de colonización intestinal y además sabemos que en función de esta alimentación la microbiota intestinal del lactante va a ser diferente. Diferentes estudios muestran que los niños que siguen una alimentación por lactancia materna exclusiva o incluso mixta contienen una gran cantidad de bifidobacterias en su intestino y una menor diversidad, mientras que aquellos niños que están alimentados con fórmulas infantiles tienen una mayor diversidad y tienen otro tipo de bacterias con una menor cantidad de bifidobacterias. También se ha remarcado en diferentes estudios que el cese de la lactancia materna realmente es un momento muy importante, porque tiene un efecto relevante en la microbiota, mucho más que cuando se introduce la alimentación complementaria. Es decir, el cese de la lactancia materna modifica la microbiota completamente. En este escenario infantil, donde la alimentación juega un papel importante, también tenemos que tener en cuenta que estamos ante diversos escenarios.
porque como hemos dicho, heredamos las bacterias de nuestra madre y el tipo de parto, si es una cesárea o es un parto vaginal, pues va a influenciar en esas bacterias que tenemos. Y esas bacterias, si seguimos alimentación de lactancia materna o seguimiento con fórmulas infantiles, pues la evolución o el establecimiento de las bacterias en nuestro intestino va a ser también diferente. Sabemos que hay muchísimos estudios que indican también que la localización geográfica, la exposición a los antibióticos y la alimentación materna juega un papel importante en la microbiota intestinal. Pero es que también esos mismos factores tienen un efecto muy importante en el establecimiento de la microbiota oral. Nuestro grupo, en colaboración con el grupo del doctor Alex Mira, fuimos pioneros en identificar cómo el tipo de parto y la alimentación por lactancia materna influenciaba también en ese establecimiento de la microbiota oral, que muchas veces no está tan estudiada como la microbiota intestinal, pero que juega un papel muy importante también en la salud bucodental y también en la salud del niño. Y estas alteraciones, tanto en la microbiota intestinal como en la microbiota oral, pues van a tener ese efecto en el riesgo de enfermedades no transmisibles. También, como no, tenemos que destacar en esta presentación la prematuridad, el empleo de la leche donada de bancos, que también sabemos que juega un efecto importante en la microbiota del prematuro. Hicimos un estudio en colaboración con el grupo del doctor Bento aquí en el Hospital AFE de Valencia, donde vimos que la leche donada de banco tenía un efecto diferencial que las fórmulas o la leche materna de la propia madre en la microbiota del neonato. La microbiota era muy parecida, pero aún así habían diferencias. Y dijimos, bueno, ¿por qué hay esas diferencias? Y una de las explicaciones es porque la leche donada de banco suele ser de leches de mujeres con partos a término, y es conocido también en la literatura que la leche de mujeres con partos a término, de la leche comparada con la leche de madres a término, es diferente, no solo en composición, sino también en componentes bioactivos, como pueden ser citoquinas, factores de crecimiento, factores inmunológicos, etcétera. Y luego, además, también el tratamiento térmico, la pasteurización que sufre la leche de banco para poder ser segura para el lactante, pues también reduce y modula ciertos componentes bioactivos de la leche materna. Claro, todo esto nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué hay realmente en la leche materna que tiene ese efecto tan importante en la microbiota oral e intestinal del lactante? Y esa composición va mucho más allá que solo los aspectos nutricionales. Sabemos que la leche humana en macronutrientes es diferente a la composición de otros mamíferos. Y sabemos por toda la investigación que existe, y cada vez también se van descubriendo nuevos componentes bioactivos que se encuentran en la leche materna. Pero es que además la leche humana cambia en el mismo día. La composición no es igual durante el día que durante la noche. Cambia en diferentes tetadas, entonces es tan difícil poder estudiar la leche materna, o sea, es tan diferente, es la alimentación personalizada realmente del ser humano. Hoy vamos a centrarnos sobre todo en la presencia o en el estudio de la interacción de bacterias y oligosacáridos. Esta diapositiva me gusta mostrarla porque muestra cómo la leche materna como alimento contiene esos nutrientes, componentes bioactivos donde se incluyen los oligosacáridos y luego también bacterias. ¿Existe relación entre las bacterias de la leche materna y los oligosacáridos de la leche materna? ¿Cómo se refleja en el lactante? No solo en el intestino, sino también a nivel oral. Pues todavía tenemos muchas áreas donde poder hacer investigación y poder dar respuesta a todo esto. La leche materna, como estamos en el Congreso de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, pues la leche materna es el modelo biótico. Contiene bacterias que ejercen un efecto sobre quien las consume, como probióticos, contiene oligosacáridos que son utilizados de forma exclusiva por ciertas bacterias, bifidobacterias, que son considerados prebióticos. Probiótico más prebióticos son simbióticos. Realmente la leche materna es el modelo biótico. Vamos a hablar un poco de microorganismos. ¿Qué bacterias contiene la leche humana? Pues hay multitud de trabajos. Yo creo que aquí hay que destacar el trabajo liderado por el doctor Juan Miguel Rodríguez, pionero en este área, en identificar las primeras bacterias en la leche humana pertenecientes a lactobacilos y bifidobacterias, pero hay muchísima evidencia desde el 2000, los inicios de los 2000, donde se identificó estas bacterias hasta ahora,
que sugieren o indican que hay un hábitat complejo de microorganismos presentes en la leche humana, dominados fundamentalmente por bacterias del género Staphylococcus, Streptococcus, seguidos por bacterias del ácido láctico, bifidobacterias, pero también podemos encontrar enterobacterias. Además de las bacterias, también recientes estudios, entre ellos también en colaboración con el doctor Alex Mira y nuestro grupo, identificamos levaduras presentes en leche de mujeres sanas y también recientes estudios han mostrado la presencia de virus, de fagos y de otros microorganismos. Por tanto, la microbiota o el microbioma de la leche materna es mucho más grande de lo que inicialmente pensábamos y esto abre nuevas puertas para la investigación y cómo intentar modular estos organismos. Como hemos dicho, la microbiota intestinal está afectada por diferentes factores, pero es que la microbiota de la leche materna también se encuentra afectada por los mismos factores. Índice de masa corporal materno, alimentación materna, prematuridad, exposición a antibióticos, tanto perinatales como postnatales, todo eso va a afectar a la microbiota presente en la leche materna. Pero es que además, si tenemos en cuenta esa complejidad de la leche materna, necesitamos conocer cuáles son las interacciones de estos organismos con los macronutrientes de la leche materna, con los componentes tipo oligosacáridos, las proteínas y péptidos, los componentes inmunológicos, etcétera. Y todavía sabemos muy poco de estas relaciones. Entrándonos ya para ya dar pie a la siguiente charla, vamos a hablar ahora de los oligosacáridos. ¿Qué son los oligosacáridos? Los oligosacáridos son una familia estructuralmente diversa de glicanos no conjugados que son muy abundantes y únicos en la leche humana. Se han descrito más de 200 estructuras diferentes de oligosacáridos en la leche materna, siendo la 2-fucosilactosa la más abundante, estando presente en las muestras de mujeres secretoras. La composición de oligosacáridos y su cantidad también cambian durante la lactancia y se ven afectadas por diferentes factores. Pero estos componentes, estos oligosacáridos, no son empleados por el ser humano. Son empleados o son utilizados por unas bacterias específicas que se encuentran en el intestino, entre ellas las bifidobacterias. Es decir, alimentan o son utilizadas por estas bacterias. También se han descrito que, por ejemplo, Bacteroides también es capaz de utilizar los oligosacáridos presentes de la leche materna. ¿Cuáles son las funciones de estos oligosacáridos? Pues van mucho más allá que solo ser el alimento de bacterias específicas, puesto que se ha visto que estos oligosacáridos son capaces de actuar también como bloqueadores de la adhesión de ciertos patógenos o incluso coagregar con ellos para evitar también infecciones. Tiene también una capacidad moduladora, inmunomoduladora, favoreciendo o activando ciertos receptores, modulando también la respuesta de las células T, modulando y activando las células reguladoras. Incluso se habla de que va mucho más allá de solo el intestino, pudiendo haber también esa conexión con el cerebro, que todavía también estamos encontrando cada vez más evidencias y estudios clínicos que lo muestran. En cuanto a los factores que modulan el perfil de oligosacáridos, ya hemos comentado que cambian a lo largo de la lactancia, es decir, el perfil y la cantidad de oligosacáridos en el calostro no es igual que en la leche de transición que en la madura, y el estado de prematuridad, si la leche es de mujeres con parto prematuro frente a parto a término, también se ha visto que difiere. El estado secretor y los grupos Lewis también modulan esa composición, sobre todo con la presencia de la 2-fucosilactosa. Recientes estudios, entre ellos también de nuestro grupo, han mostrado que la alimentación materna juega un papel muy importante, sobre todo la ingesta de fibra y polifenoles está relacionada con un perfil más rico y diverso. Y luego también el uso de probióticos durante la gestación ha mostrado en este trabajo de un grupo americano que también modula la diversidad y la cantidad de ciertos oligosacáridos. Por tanto, a través de la dieta también podríamos tener estrategias para poder modular no solo las bacterias, sino también los oligosacáridos presentes en la leche humana. La complejidad de la leche humana, todavía nos queda mucho para entender. Necesitamos entender la leche humana como un todo, no solo mirar microbiota, perfil inmunológico, oligosacáridos, sino intentar integrarlo y entenderlo como un todo, como un sistema,
para estudiar y entender esa conexión postnatal entre madre e hijo. También necesitamos avanzar en el conocimiento de cómo componentes específicos de la leche pues tienen efecto a nivel del desarrollo y el crecimiento del lactante, qué influencia tiene en la salud del neonato, su relación con un menor riesgo de desarrollo de enfermedades como alergias, asmas, etcétera, su papel en el desarrollo cognitivo, etcétera. Todavía son muchas incógnitas y desde aquí, bueno, ahora con mi compañera, la doctora Beatriz, pues comentará más sobre los oligosacáridos, qué evidencia científica existe, qué hay, qué efectos tienen. Y nada, con todo ello esperemos que en los próximos años, y muchos de los que estáis aquí, sigáis trabajando en lactancia materna, porque aún nos queda mucho por conocer y mucho para aportar. Muchísimas gracias a todos.